Buenos días, mi nombre es Camila Andrea Cullares Piracoca y a mí me corresponde el título cuarto, que es Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Capítulo 1. Violación. El Código Penal de 1936, en su artículo 317, dice: el que someta a otra persona al acceso carnal sin su consentimiento y mediante el empleo de violencia física o moral está sujeto a la pena de 2 a 8 años de prisión. A la misma sanción está sujeto el que tenga acceso carnal con una menor de 14 años de edad o con una persona a la cual haya impuesto por cualquier medio en estado de inconsciencia. El rango de pena es de 2 a 8 años de prisión. Artículo 318. La pena está señalada en el artículo anterior. Se aumentará hasta en una cuarta parte de los siguientes casos: si el delito se comete en la persona de una mujer virgen o de irreprochable honestidad. Segundo, si comete con el concurso de otra u otras personas. Tercero, si el responsable tuviera cualquier carácter, posición a cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. El rango de pena se aumentará la pena en una cuarta parte a la señalada anteriormente. En el artículo 319 nos dice que si los actos ejecutados sobre la víctima le ocasionan la muerte o grave daño para su salud, la pena será de 3 a 12 años de presidio. El rango de pena es de 3 a 12 años de presidio. El objeto jurídico en estos artículos es la libertad sexual. Los elementos normativos es el acceso carnal y también el acto sexual diverso. Como tipo subjetivo tenemos normativa y materialmente doloso. En el capítulo 1 de violación en Código Penal de 1980, en su artículo 298, acceso carnal violento, dice: el que realiza el acceso carnal con otra persona mediante violencia estará sujeto a la pena de 8 a 20 años de prisión. El que realice acceso carnal con una persona menor de 12 años mediante violencia estará sujeto a la pena de 20 a 40 años. Entonces, el rango de pena es el acceso carnal a la persona mediante violencia de 8 a 20 años de prisión. En su artículo 299, acto sexual violento, nos dice: el que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso carnal mediante violencia. En el capítulo primero, violación, Código Penal del 2000. En el artículo 205, acceso carnal violento, nos dice que, modificado por el artículo primero de la Ley 1236 del 2008, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. El objeto jurídico es la libertad sexual. El elemento normativo, acceso carnal. El tipo subjetivo, la normativa y materialmente doloso. Rango de pena sería de 12 a 20 años de prisión. En este caso tenemos las características que el acceso carnal, los actos sexuales no requieren que haya una penetración o un coito. Estos sucesos se desarrollan por medio de actividades tales como tocamientos, caricias, besos o manipulación de las partes íntimas de la víctima, caracterizados por un contenido libidoso.
En su artículo 206, el acto sexual violento, modificado por el artículo 2 de la Ley 1236 del 2008, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá a prisión de 8 a 16 años. El objeto jurídico sería aquí la libertad sexual. Elemento normativo encontramos acto sexual diverso al acceso carnal. El tipo subjetivo tenemos implícito y satisfacción sexual de la gente. El rango de pena sería de 8 a 16 años de prisión. Y las características que en este artículo tenemos es todo individuo que practique en otro sujeto un acto sexual no consentido a través de uso de la violencia. En el artículo 207, acceso carnal o acto sexual en una persona puesta en capacidad de resistir, esta nos dice que, modificado por el artículo 3 de la Ley 1236 del 2008, el que realice acceso carnal con una persona a la cual haya impuesto incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Entonces nos señala aquí el objeto jurídico es la libertad sexual, el elemento normativo es acceso carnal, como segundo tenemos acto sexual diverso y el tipo subjetivo es la normativa y materialmente doloso. El rango de pena nos dice que es de 12 a 20 años de prisión y 8 a 16 años de prisión. En estos artículos nos señala que las características son: en estas situaciones no se usa violencia sobre la víctima, sino que ella está en incapacidad de resistir y esta circunstancia es aprovechada por el sujeto activo para satisfacer sus deseos sexuales y ejercer los impulsos libidosos sin que la víctima pueda dar su consentimiento. El último tipo penal se refiere al acoso sexual, el que también vulnera el consentimiento de la víctima. No obstante, la invasión al bien jurídico de la libertad sexual es menor a los anteriores. Sexuales abusivos. Capítulo 2. De los actos sexuales abusivos. Código Penal de 1936, en su artículo 320, dice: el que obtenga el acceso carnal a una mujer mayor de 14 años, empleando al efecto maniobras engañosas o supercherías de cualquier género, o seduciendo mediante promesa formal de matrimonio, está sujeto a la pena de 1 a 6 años de prisión. A la misma pena está sujeto el que tenga acceso carnal con una persona que padezca de alineación mental o que se haya en estado de inconsciencia. El rango de la pena sería de 1 a 6 años de prisión. En su artículo 321, la pena señalada en el artículo anterior se aumentará en 1/4 parte en los casos previstos en el artículo 18 y en el de contaminación venera. El rango de la pena se aumentará en 1/4 parte. Código Penal de 1980, de los actos sexuales abusivos. En su artículo 303, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Rango de la pena de 4 a 10 años de prisión. En su artículo 304, acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 3 a 10 años. Si no se realizará el acceso, sino actos sexuales diversos a él, la pena será de 2
a 4 años de prisión. Rango de la pena sería de 3 años de prisión y de 2 a 4 años de prisión. En su artículo 305, actos sexuales con menor de 14 años. Este nos dice que el que realizará actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales estará sujeto a la pena de 2 a 5 años de prisión. Rango de pena 2 a 5 años de prisión. Código Penal del 2000 de los actos sexuales abusivos. En su artículo 8, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, modificado mediante el artículo 4 de la Ley 1236 del 2008, el que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. El objeto jurídico es la libertad de información sexual, el elemento normativo es acceso carnal, tipo subjetivo, satisfacción sexual de la gente. Entonces el rango de la pena sería de 12 a 20 años de prisión. En su artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años, modificado mediante el artículo 5 de la Ley 1236 del 2008, el que realizare actos sexuales diversos al acceso carnal con una persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. El objeto jurídico es la libertad de información sexual, elemento normativo, actos sexuales diversos del acceso carnal, tipo subjetivo, satisfacción lúbrica de la gente, rango de la pena sería de 9 a 13 años de prisión. Artículo 210. Acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, modificado mediante el artículo 6 de la Ley 1236 del 2008. El que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no realizara el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. El objeto jurídico es la libertad de información sexual, el elemento normativo es el acceso carnal y los actos sexuales diversos. Tipo subjetivo es la satisfacción lúbrica de la gente. El rango de la pena es de 12 a 20 años de prisión o de 8 a 16 años de prisión. Artículo 210A. Acoso sexual. En este nos habla que está adicionado por el artículo 29 de la Ley 257 del 2008, el que en beneficio suyo o de un tercero valiéndose de una superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acosa, persiga, hostigue, física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces en esto nos dice que el objeto jurídico es la libertad de información sexual. El elemento normativo es la superioridad manifiesta, relaciones de autoridad o de poder. El tipo subjetivo es la finalidad de obtener favores sexuales no consentidos del sujeto pasivo. Cualquier otra finalidad queda excluida. El rango de la pena es de 1 a 3 años de prisión. Entonces los artículos que ya vimos, los actos sexuales abusivos tienen relación con la edad y el consentimiento. Los artículos 208, 209, 210 y 210A hacen referencia a distintas hipótesis donde se puede incurrir en un acto sexual abusivo. El menor de 14 años se considera una persona que no se encuentra en una edad con conocimiento suficiente para consentir los actos sexuales. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores.
Capítulo 3. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Código Penal de 1936, en su artículo 322. Las penas señaladas en los capítulos anteriores serán disminuidas hasta en la mitad si la víctima de los delitos allí previstos es una meretriz o una mujer pública. En este caso no se puede proceder sino a virtud de acusación particular. Artículo 323. El responsable de los delitos de que tratan los dos capítulos anteriores quedará exento de la pena si contrajere matrimonio con la mujer ofendida. Código Penal de 1980. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Artículo 306. Circunstancias de agravación punitiva. La pena para los delitos descritos en los capítulos anteriores se aumentará la tercera parte a la mitad en los casos siguientes. Primero, si se cometiere concurso de otro u otras partes. Segundo, si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulsare a depositar en él su confianza. Tercero, si la víctima quedara embarazada. Cuarto, si se produjere contaminación venérea. Quinto, si el delito se realizare sobre la persona menor de 10 años. Código Penal del 2000. En su artículo 211, circunstancias de agravación punitiva, modificado por el artículo 7º de la Ley 1236 del 2008, las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando, primero, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. 2. Si el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad la víctima o le impulsare a depositar en él su confianza. Tercero, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Cuarto, se realizare sobre las personas menores de 14 años. Quinto, modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 del 2008, la conducta se realizará sobre el pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre el cónyuge, compañera, compañero permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Sexto, si se produjere embarazo. Séptimo, modificado por el artículo 30 de la Ley 1257 del 2008, si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación o oficio. Octavo, adicionado por el artículo 30 de la Ley 1257 del 2008, si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Los delitos sexuales no son querellables porque no están establecidos en el artículo 74 del Código del Procedimiento Penal.